Buenas noches, vamos a hablar acerca de la conquista y la historia de larga duración. Y bueno, pero antes tenemos avisos parroquiales. Tenemos este bonito, babero o delantal, como quieran llamarle, y lo venden en la tienda de la señora Adela, así que si gustan, ya saben dónde conseguirlo. Y miren, también tenemos estas, porque pues ya pronto vamos a estar pidiendo nuestros dulces aquí. Y bueno, también todo esto es parte de un crisol cultural que nos gusta mucho por estas fechas. Bueno, estamos en octubre todavía, pues ya mañana es el llamado Día de la Raza. Vamos a transmitir este video el día de mañana. Lo estamos grabando desde ahorita porque pues mañana ya va a haber muchas cosas que hacer. Pero bueno, pues próximamente también ya saben, ¿no? Es para el Día de Muertos, para Halloween. Tenemos muchas noticias y aparte del tema principal, que ya es el que les dije, pues también vamos a hablar acerca de algunas, como les decía, yo les digo avisos parroquiales, ¿no? Porque cuando vamos a misa, pues siempre esos son, como los avisos que son aparte del tema principal, ¿no? De lo que es la misa, pero bueno, pues son alguna información que puede resultar de utilidad para algunas personas o de la misma iglesia. En este caso, bueno, pues no es así, no estamos en ninguna iglesia aquí, pero sí, como les digo, primero pues era este delantal, que lo consiguen en la tienda de la señora Adela, ya saben dónde. Y ha habido cuestiones también astrológicas. Estas cuestiones astrológicas y astronómicas últimamente. Es una astronómica y otra astrológica. Entonces, no sé cuál contarles primero. Yo creo que la astronómica, porque salió como noticia de que Julieta Fierro, la astrónoma Julieta Fierro, pues había hablado acerca del fin del universo, ¿no? Claro, los medios lo tomaron así como una noticia, como si apenas se acabara de descubrir, como wow, esto es lo que va a pasar con el universo, de que se va... ellos pusieron ahí, ¿no? Se va a fusionar y luego se va a romper. Pero realmente lo que se refirió Julieta Fierro que se iba a fusionar era la galaxia, de la Vía Láctea, o sea, nuestra galaxia, con la galaxia más cercana, la galaxia vecina que se llama Andrómeda. Esas dos son las que se van a fusionar. Y lo que presuntamente pues se iba a romper, pues sería todo el universo, sería un Big Rip, así como hubo un Big Bang antes. Bueno, esa es la teoría actualmente más aceptada, ¿no? El Big Bang para el inicio del universo. Pues estuvieron estudiando varias posibilidades para cuando el universo se fuera a terminar. Y de acuerdo a varias ecuaciones y las fuerzas que existen en este universo, fuerzas físicas, existen dos posibilidades o tres, pero bueno, ahorita ya está dominando más el Big Rip, ¿no? Porque la aceleración del universo no se ha detenido, incluso ha aumentado, ¿no? Entonces esto que le llamamos energía oscura, que es de la que sigue separando no a las galaxias, sino a los cúmulos de galaxias, porque están en un grupo local, un conjunto de galaxias, y esas sí se están acercando, y por eso decía Julieta Fierro, se van a fusionar. Pero bueno, la energía cósmica, energía oscura, que se le llama energía oscura porque no conocemos de dónde viene, pues es la que está separando estos cúmulos. Y si sigue así, pues en un futuro, pero muy lejano, pues sí, ¿no? Se rompería la estructura del universo. Había otra posibilidad de que si le ganaba la materia oscura, o sea, el universo se hacía más pesado y entonces empezaba a desacelerar y a irse un poco más despacio, pues entonces no iba a ocurrir un Big Rip, sino un Big Crunch, que al contrario de lo que fue el Big Bang, que todo explotó hacia afuera, pues sería implosionar todo hacia adentro y toda la materia del universo entonces se conjuntaría en un solo punto. Para después, quién sabe, ¿no? Igual y se podría reiniciar otro Big Bang. Y una tercera posibilidad, pues era que simplemente se acabara la energía y el universo se enfriara y pues ya nada más aparecieran ciertos restos por ahí volando, ¿no? Y ya. Pero estas dos posibilidades, bueno, pues actualmente pues sí nos están diciendo que se tienden más a un Big Rip, ¿no? O sea, va un final un poco más violento, ¿no? Que se rompa la estructura cósmica y en ese caso, bueno, pues ya
no se preocupen, sería muchos años después. Y incluso también antes, cuando se fusionen las galaxias y probablemente se haga un hoyo negro alrededor, en medio de las mismas, pues ya también, como dijo Julieta Fierro, la Tierra ya no va a existir. Antes de eso, pues va a ser una nebulosa cósmica. Y entonces ya no, ni nosotros, pues quién sabe dónde estaremos en ese entonces, ¿no? Bueno, como nuestras conciencias, porque pues nuestros cuerpos, obviamente, pues ya. O sea, habrá pasado lo que tenga que pasar aquí en la Tierra, ¿no? Ya seremos materia de otro tipo. Estaremos en otros lugares, ¿no? La materia que nos forma. Y pues, quién sabe si siga habiendo humanos, ¿no? Pero bueno, eso en relación a la astronomía. En relación a la astrología, también ha vuelto a salir otra vez una vieja noticia. Digo que ya es vieja porque tiene ya algunos añitos por ahí. Que también lo manejaban como si se acabara de descubrir esto, ¿no? De la constelación de Ofiuco. Es una constelación viejísima, ya desde la antigüedad se conocía. Pero bueno, esto fue noticia porque empezaron a decir, ¿no? Que se había descubierto más o menos como un nuevo signo zodiacal, ¿no? Para lo que no les he enseñado esto, bueno. Está aquí. Un nuevo signo zodiacal. No es lo mismo signo que constelación. Entonces, en un momento también, en esta noticia acerca de Ofiuco, también se juntó con otra que decía que actualmente, pues, el mes o el tiempo de un signo zodiacal no coincide con la constelación que estamos viendo en el cielo. Esto, bueno, había hecho antes un video acerca porque me lo habían preguntado antes. Y antes todavía, varios años antes, también fue en unas notas en un blog y en la revista donde trabajo también les había puesto algún articulito acerca de esto. Pero bueno, pues vamos a ver. Sí que quieren ver Bueno, lo mostré al inicio, pero lo vuelvo a enseñar. Ahorita estamos en vivo en YouTube y en Facebook. Pero les digo, yo creo que lo más seguro es que ya vean mañana este video, porque ahorita, pues, quién sabe. Ahorita hay muy pocas personas. Entonces, vamos a seguir con esta información. Si no es lo mismo signo que constelación. El signo sí se mediría con las estaciones del año. Entonces, sería un cálculo, pues, es el que hicieron ya antiguamente. Obviamente, si nos basáramos en las constelaciones, pues sí, estas ya cambiaron en la actualidad. Cuando es el equinoccio de primavera ya no está Aries, ya no está el Sol en Aries, está el Sol en Piscis, incluso ya casi a finales de la constelación de Piscis. Y sí, también hay un periodo en el año que es entre los que ahora se llaman signos de Sagitario y Escorpión, en que se mete un poquito Ofiuco, pero pues solamente es como la colita de Ofiuco por ahí. Entonces, por eso los antiguos no lo consideraron como un signo completo, ¿no? Sino nada más 12. Entonces, eso fue algo arbitrario, pero bueno, ellos así lo organizaron en su momento. Y esa fue la tradición que se siguió, pero es una tradición mitológica. Sí estaba, no digamos basada, sino identificada con las constelaciones del zodiaco. Pero era porque las correlacionaban, no era que las constelaciones fueran los signos. Entonces es una diferencia, ¿no? No es lo mismo una correspondencia de que signo es igual a constelación a que solamente se encuentra representado un signo o se encontró representado en ese tiempo con esa constelación. Le dio nombre al signo, pero no es lo mismo. Entonces por eso los signos pues continúan siendo independientes. Bueno, esto de acuerdo a los astrólogos, ¿no? Existen diferentes tipos de astrología. Por ejemplo, en la China, pues ahí sí se toman más la posición de las estrellas y esta pues va cambiando con el paso del tiempo. En el caso pues de esta astrología más occidental, pues ha permanecido así con estos signos porque se supone que son como zonas de energía y no precisamente, como les digo, las constelaciones las que están formadas de las estrellas. Entonces, igual cuando los planetas se van moviendo, no se considera dónde está el planeta en una constelación, sino cuando están los planetas en un signo específico. Por ejemplo, ahorita que decimos que muchos planetas están en Capricornio,
Bueno, en realidad no están ahí, estarían, a ver, déjenme ver, sería una constelación antes de Capricornio, estarían en Sagitario, ¿no? Astronómicamente, pero se dice que está en el signo de Capricornio, es una zona de energía, ¿no? Entonces, desde ahí es un poco distinto. Bueno, pues estas dos noticias, que es lo que les quería comentar. Y ahora sí vámonos con lo que es el tema de mañana, que es la conquista y una historia de larga duración. ¿Por qué vamos a meter aquí la historia de larga duración? Bueno, pues ya verán por qué. No empieza la conquista, empieza con un encuentro que después se le llamó el descubrimiento de América. Pero descubrimiento, bueno, pues fue para la parte que no conocía el continente. Para los que ya estaban aquí, pues ya conocían, vivían aquí y no va a ser un descubrimiento, ¿no? Nos han enseñado la historia del punto de vista europeo. Se ha considerado así, ¿no? Porque actualmente ya se le llama más un encuentro o el Día de la Raza, aunque las razas humanas no existen los fenotipos, pero no las razas, ¿no? Las razas, pues sí, por ejemplo, en los perros sí existen ahí, ¿no? Pero aquí, con los estudios genéticos que se han realizado, pues todos tenemos el mismo genoma humano y lo que varían, pues son ciertas cantidades muy mínimas que forman los fenotipos, pero bueno, pues eso no alcanzaría a ser una raza distinta, ¿no? Lo que sí podrá decir, una raza o especie distinta, y ayúdenme los biólogos, fue cuando existió, por ejemplo, los neandertal, aunque me parece, es que también eran homo neandertal, y luego era homo sapiens, o somos nosotros, ¿no? Entonces el homo neandertal, sí, podría haberse considerado ese sí más o menos como otra raza, porque la especie pues era la misma, ¿no? Era homo, pero era diferente en una vertiente de neandertal, nosotros sapiens, y sin embargo, ¿qué creen? Pues sí se llegaron a mezclar, y entonces hay algunas personas que tienen todavía pues restos de neandertal, pero fue hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, igual hasta nosotros podríamos tener esos restos, porque ya después pues ha venido migraciones en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pero ya en vez de irnos tanto a cavilar, vamos a conmemorar la fecha de mañana, que es el 12 de octubre de 1492. Y aquí vamos a hablar otra vez un poco de la astrología. Disculpen, no solamente va a ser una charla histórica. ¿Por qué voy a hablar también de astrología? Bueno, porque precisamente los planetas, así como están configurados actualmente en este año, son muy parecidos a los de 1492 y a los de 1799, que fue lo de la Revolución Francesa, a 1789. Pero ya ven que duró bastante tiempo, ¿no? Duró como unos 10 años. Entonces, hasta que fue el 18 de Brumario también. Entonces, todo ese tiempo, pues tuvo una influencia. Y de nosotros, por eso les comentaba en otros videos de astrología, que este año no, o sea, lo que está pasando no va a terminar aquí sus implicaciones, sino van a ser muy extendidas en el tiempo, mínimo unos 20 años, vamos a todavía tener restos de consecuencias, ¿no? De cuestiones que se iniciaron en este año, y no me refiero solo al COVID. El COVID fue una de las manifestaciones más grandes, pero pues ya ven que ha habido varios cambios, y después de eso, o sea, también, y lo estamos viendo, ¿no? La economía va a cambiar, la forma de relacionarnos, la educación, los trabajos, muchísimas cosas, ¿no? Dentro de eso también quiero hacer como un llamado, porque a lo mejor también ahorita estamos relajando demasiado las cosas, y yo he visto, ¿no? Que ya se empiezan a reunir como si fuera algo normal, y hay que tener todas las precauciones todavía, porque esto va a durar todavía hasta el 21 de diciembre más o menos. Astrológicamente, ¿no? Digo, científicamente yo creo que también lo han visto que todavía va a ser de larga duración. Sí, bueno, me lo estaba viendo mi sobrina. Aquí también lo presentamos, es un sacapuntas. Y bueno, pues todavía va a terminar
después. Entonces hay que tener precaución con los traslados, por ejemplo, usar bien su cubrebocas, si pueden careta, pues mejor. Esto de visitar las familias, yo sé que ya se extrañan muchísimo, pero si hay personas vulnerables, pues mejor hay que esperar todavía un poquito. Entonces, bueno, como les digo, los tiempos presentes tienen mucho que ver con esos tiempos pasados en cuanto a toda la importancia que tuvo. Entonces, este suceso de un encuentro entre dos mundos, pues implicó consecuencias a muy largo plazo, que todavía también las estamos viviendo, pero ya van a ser, bueno, de eso ya fueron 500 años, ¿no? De hecho, del encuentro, de la conquista, pues apenas el próximo año se van a darle estos 500 años, pero pues ya desde ahí estaba este nexo, este conocimiento. Por eso, hay veces que también me he encontrado con comentarios cuando dicen, ya eso déjenlo en el pasado, no es posible. Ellos piensan que nos estamos como victimizando, ¿no? Y a lo mejor algunas personas sí, pero no es el caso de todos los que recordamos esta fecha, porque dicen, no, ya dejen de pensar en eso, ya pasó, de eso. Les voy a decir algo que a lo mejor va a parecer un poco raro y que también ya he mencionado en otros videos, porque decimos, ya pasó y en realidad hay cuestiones que aunque se supone que ya han pasado hace 500 años, siguen pasando. Ay, miren, es que mi sobri creo que no le cerró bien a esto. Ah, sí, ya. Es que le andaba tirando la basura al sacapuntas, ¿no? Y les voy a decir los restos de la conquista que están todavía por aquí, ¿no? Algunas estructuras y algunas ideologías, algunos paradigmas, como diría Kuhn, pero no científicos, sino más bien como paradigmas, ideas que todavía tenemos en la mente y que aún permean en nuestra sociedad, son resultado desde ese encuentro que hubo y después de la conquista, que es el tema que vamos a tratar un poquito, porque, a ver, hay que ser honestos, ¿no? Acuérdense ustedes, por ejemplo, cuando nos educaron de chiquitos o las cosas que se veían en la televisión antes de que ahora se ha revisado mucho los contenidos, ¿no? Pero antes, por ejemplo, si había personas un poquito más güeritas, que se les decía, ¿no? Ah, miren qué bonita, ¿no? Y si había alguien morenito, decían, ay, miren, está bonita, pero es morenita. O es morenita, pero bonita. Entonces es como si eso le quitara un poco de lo bonito, ¿no? Nos acostumbramos a tener ciertos modelos estéticos que correspondían con las élites de aquel tiempo, del tiempo virreinal. Estamos, imagínense, hablando, o sea, ya casi 5 siglos, pero todas esas ideas se nos quedaron en la mente, entonces es como si estuvieran ocurriendo en este momento. ¿Por qué? Porque pues lo seguimos perpetuando a través de la educación. Digo, a lo mejor en las actuales generaciones ya no tanto, pero yo me acuerdo en mi generación todavía pues se daban este tipo de prejuicios, ¿no? Y simplemente era así, ¿no? De que se consideraba más bonito eso. Y eso en una cuestión social, pero una cuestión económica, también lo que vemos es que la organización social sigue siendo escalonada y sigue siendo más privilegiada, pues esa parte que pudiéramos decir de la blanquitud, ahora no solamente conformada por estos criollos, esto también lo vimos en el video del criollismo, no solamente por los descendientes de los criollos, es decir, descendientes de los europeos, que bueno, en parte ya estamos muy mezclados, o sea, ya muchos tenemos parte de eso, ¿no? Pero me refiero a los que se fueron mezclando menos y pues conservaron todavía cierta blanquitud o también fueron producto de otro tipo de migraciones europeas al país y entonces se ha conservado la mayor parte, no digo que todos, ¿verdad? Pero sí, la mayor parte de la élite en México es blanca. Se nota cuando hacen las notas de sociales, ¿no? Las fotos que toman, ¿no? Bueno, la nota de sociales de las fiestas de la élite, casi todas las personas son así. Y bueno, van a una fiesta, por ejemplo, en una colonia un poco más popular y las personas se ven más morenas. Entonces, o por ejemplo, las clases de los aviones, ¿no? Se van a primera clase
y es lo mismo, ¿no? Entonces se puede considerar que estos estamentos de clase y esta organización económica y social ha permanecido. Entonces no se puede decir que ya la conquista ya pum ya y ya se fue y ya no influye, ¿no? Porque pues ya pasó hace 500 años, ¿no? Entonces no tiene nada que ver. Pues no. Como les digo, es un poco raro, pero sigue presente, sigue pasando. Nuestra mente está colonizada. A lo mejor algunos van a decir, ay, qué chaira, porque así dicen, ¿no? Ahora, ¿no? De que somos los chairos los que estamos ahí pensando ese tipo de cosas. No, no, no. Lo dicen las teorías históricas. Incluso, bueno, pues lo que ya les he comentado anteriormente, el concepto de historia de larga duración, pues fue del francés, bueno, es que no sé pronunciar bien francés, pero creo que es algo así como Braudel, pero se escribe Braudel, bueno, así se diría en español, ¿no? Entonces él ocupó este concepto para una historia que dura muchísimo tiempo porque permanecen las estructuras y dentro de estas estructuras pues es lo que ya les comentaba, por ejemplo, la parte económica, la parte social, la parte de estas ideas, ¿no? Por ejemplo, de decir que viene alguien de piel más clara y dicen, viene a mejorar la raza. Eso pensaban, por ejemplo, en el 19 y eso que ya era un México independiente, pero así pensaban muchos gobernantes de que iban a traer personas de Europa, inmigrantes, y decían precisamente para eso, para mejorar la raza, ¿no? Y para seguir colonizando, es decir, ya era un México independiente, pero como ven, seguían las mismas estructuras mentales. Y esto de mejorar la raza lo hemos oído incluso de manera contemporánea, ¿no? Yo lo he escuchado también, ¿no? De cuando dicen, sí, cásate con un extranjero para que mejores la raza, ¿no? Así como que, pues que estamos tan peor o cómo, ¿no? O sea, porque pues si hay una mejor raza, pues y aparte ya les dije que no hay razas, pero bueno, si hay un mejor fenotipo, entonces quiere decir que nosotros pues no seríamos el mejor, ¿no? Y eso no es cierto, o sea, biológicamente no es así. O sea, existen mucha variedad, pero no es que una sea mejor que otra. No es así. Hay algunas enfermedades que pues algunos fenotipos son más propensos que otros. Eso sí también puede pasar, ¿no? Pero también tiene mucho que ver la alimentación, las formas de vida. Es decir, por ejemplo, los mexicanos pues estamos más propensos a la diabetes, pero no solamente es por nuestro fenotipo, que además ya es mezcla de varios, sino también por nuestro modo de vida. Entonces eso hay que considerarlo. Pero como ven, bueno, pues ya sin desviarnos otra vez de tema, seguimos teniendo esas mismas estructuras mentales. Y eso pues sí está cañón. Por eso ha habido últimamente teorías también y prácticas que intentan decir la decolonización, ¿no? Decoloniza tu mente de esas ideas. Si bien con esto no quiero negar la influencia que ha tenido la cultura occidental en lo que es México, incluso también como algunos dicen, ¿no? Bueno, estamos hablando español, es una cultura que tiene predominio también de la religión católica, ¿no? Traída en un principio, por lo menos en esta región, pues por los españoles. Entonces, tuvo mucho que ver este tipo de influencias, ¿no? Para la conformación de este país. Eso no lo podemos negar. Sin embargo, bueno, pues tampoco hay que dejar de reconocer lo que también ha sido perjudicial. Entonces, hay que reconocer aportes, pero también ciertos atrasos que todavía tenemos, y como les digo, todavía lo tenemos en la mente, como esto de considerar mejor lo extranjero, o mejor cuando pues es nacional, pero es blanquito y decimos eso es mejor a estar morenito, pues, o sea, es un prejuicio, ¿no? O sea, realmente no tiene ningún fundamento científico, pero nos vienen esas ideas desde ese tiempo. Entonces imagínense, ¿no? Todavía es así, y las prácticas económicas que también todavía se siguen implementando, ¿no? Ha habido estudios de que tienen una mejor oportunidad de empleo las personas con estas características, y no es culpa de esas personas, ¿no? De las personas que tienen esas características, claro que no, o sea, no las estoy culpando, solamente lo que es injusto, pues es la organización social y económica que ha preservado de esta manera una sociedad estamentaria. Es como si todavía existieran las castas.
Y pues no debería de ser así, ¿no? Somos un país pluricultural, tenemos mucha variedad. Y bueno, pues en esto también, por ejemplo, no podemos dejar de ser autocríticos, ¿no? Y de dejar las cosas. Para algo nos tiene que servir la historia. Y dejar las cosas así, decir, esto ya pasó y ya, olvidarnos de eso, no es la mejor manera de poder mejorar la situación. Lo que se tendría que hacer sería hacer conciencia de ciertas injusticias que hubo, ¿no? Y que no las vamos a dejar de reconocer, aunque hayan sido nuestros antepasados. Hay algunos amigos que han comentado, ¿no? Bueno, pero es que ya ahorita nosotros hablamos español, espérense, en la mayoría, pero no todos, ¿no? Todavía hay muchas personas que solamente hablan en lenguas indígenas y que además son lenguas, son idiomas, ¿no? Porque hay algunos que también dicen dialectos, ¿no? No son dialectos, son idiomas originales y que también deberían de tomarse en cuenta como pues lenguas nacionales. Entonces lo que sucedió también antes es que muchos se vieron forzados a hablar español. No sabemos de nuestros antepasados porque también no podemos ya recordar pues de muchísimos años atrás, pero se empezó a hacer necesario hablar el español para poder comerciar, para poder acceder a un tipo de educación. Entonces no es que solamente nosotros lo hayamos elegido o nuestros antepasados lo hayan elegido. Simplemente en ocasiones pues también ha de haber sido algo forzado. Y no solamente en los tiempos de virreinales, ¿no? Sino también, como les decía, esta tradición pues continúa en el México independiente, ¿no? Cuando incluso decían, bueno, lo mejor sería mestizar a todos y que todos hablaran español. Para evitar este tipo de divisiones, para ellos era más difícil, ¿no? Hacer una educación multilingüe. Actualmente creo que eso ya se considera más, afortunadamente, pero pues aún falta, ¿no? Considerar esto, por ejemplo, en las cuestiones jurídicas, que haya traductores, porque pues estamos en el mismo país y hay veces que solamente se puede acceder por medio del idioma español. Y es algo parecido a lo que ha ocurrido actualmente, ¿no? Que en el mundo comercial lo que predomina es el idioma inglés. Y entonces muchos no es que digamos, mira, pues yo quiero aprender inglés. Algunos se ha de ver, ¿no? Pero muchos más bien es por necesidad, ¿no? De que lo tienen que hablar para poder acceder a ese mundo de los negocios o a ese mundo también de los estudios académicos donde piden leer textos en inglés y de esa manera, ¿no? Entonces, no es nada más de que digamos, es que hablas español y ya no puedes criticar así en español a tu parte española, ¿no? No, sí se puede. Finalmente el lenguaje es solamente pues un medio para comunicarnos. También es una manera de ver el mundo, eso sí, trae mucho de cosmovisión, pero como medio de comunicación es útil y si necesitamos criticar a algunos de nuestros antepasados, pues lo vamos a hacer por medio de nuestro idioma, ¿no? Es decir, no tendríamos que, porque eso es una falacia, ¿no? Decir, no, es que ahora tienes que aprender náhuatl para que puedas criticar a los españoles, a la parte española, ¿no? No necesariamente. Y también, o sea, si sabes náhuatl y todo eso, y de decir, mira, como sabes náhuatl, pues ya no puedes criticar a tus antepasados, por ejemplo, mexicas, ¿no? ¿Por qué no? O sea, como les digo, hay que ser autocríticos y en nuestra cultura en ambos lados, o sea, también hubo cuestiones que dijéramos pues no tan bonitas, ¿no? Hay que reconocerlo y todos los pueblos lo tienen. Entonces hay que reconocer, por ejemplo, que el encuentro fue violento, ¿no? Porque también hay una parte de la historia que es así un poco como más personalista y te dicen, no, bueno, es que como de ese encuentro surgimos, pues ya no digas nada. Es como si no tuviéramos que criticar ese pasado porque de ahí venimos, ¿no? Pero eso también fue circunstancial. Si no se hubiera dado ese pasado, obviamente, pues si no estaríamos los mismos, no estaríamos nosotros, pero quizá estarían otros, ¿no? ¿Y quién puede decir que los otros fueran mejores o peores que los que estamos ahorita? Eso no lo podemos saber. Entonces, a lo mejor esos otros que no existen porque existimos nosotros y fue la historia de una manera distinta, pero pues ellos también estarían orgullosos de ser quienes son, ¿no? Tal vez, y agradecerían que no ocurriera una disyuntiva en la historia como para dar lugar a otro tipo de cultura. La historia tiene
muchos puntos de disyuntiva. Entonces se dio ese punto y surgimos nosotros, pero hubiera podido surgir otra cosa, ¿no? Otro tipo de pueblo, otro tipo de cultura. Entonces, en eso hay que alejarnos un poquito de esa visión personalista y tener una visión un poquito más amplia, ¿no? Y de decir, ok, algunos de nuestros antepasados sí se portaron gandallas, es cierto, o sea, aunque sean nuestros antepasados, es así. Y lo digo, porque, bueno, pues, actualmente, ¿no? Como les digo, ya estamos más mezclados y decimos, bueno, pues sí, nuestra parte española, y que me acomodo un poco aquí, porque es una silla de madera y es un poquito, incómoda, pero bueno, eso es lo que sucede. Aquí ya llevamos como 30 minutos en esta charla, pero sí, mañana que es el día, como dicen, de la raza. Va a haber muchas personas que se van a estar peleando, van a ver, unos por la versión hispanista y otros por la versión indigenista, ¿no? Porque unos ya van a decir, o sea, los hispanistas van a decir, ay, gracias a nosotros, porque además como que se atribuyen que solamente son ellos, ¿no? Y dicen, no, gracias a nosotros, pues vinimos a civilizar este pueblo y todo eso, como si aquí no hubiera civilizaciones, o sea, el término de civilización, pues como lo ven, tiene muchas formas, o sea, aquí ya había civilizaciones y en algunos aspectos aquí estaban más avanzados, en otros aspectos estaban más avanzados en Europa, entonces eso se fue mezclando, como les digo, dio un crisol de culturas, entonces eso van a decir de este lado. Y luego del lado indigenista también van a decir, no, pues saben que nosotros estábamos pues bastante bien y ustedes nos vinieron a fregar todo, ¿no? Y vinieron a robar y bueno, pues por eso estamos como estamos, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que tener posturas tan extremas, hay que reconocer los aportes de ambos lados y también las violencias, ¿no? Entonces, como les digo, siempre estoy en contra de una historia maniquea donde nada más se digan que unos fueron los buenos y otros los malos, que sea de cualquier bando. Yo creo que para una conciliación histórica tenemos que saber conjugar esos elementos. Pero como les digo, tampoco dejar de reconocer que el encuentro fue violento y en este caso, bueno, pues hay también que reconocer que los invasores, pues sí, fueron nuestra parte española. Ni modo, ¿no? O sea, sí, porque nadie les estaba diciendo, ay, vengan, o sea, nadie los invitó. Vinieron y dijeron, ay, bueno, me acuerdo del título de una película, pero si lo digo, creo que me van a denunciar el canal. Pero decían, vinimos los jo con esa palabra y nos fuimos. Así decía, llegamos los jo y nos fuimos. Y yo en un momento decía, no, bueno, pues entonces en ese aspecto dirían, llegamos los jo y nos quedamos, ¿no? Pero se refiere a ambas partes, ¿no? O sea, porque tampoco, también podríamos decir, llegaron los jo y se quedaron, pero también llegamos, pasó lo que pasó y nos quedamos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, como les digo, somos parte de ambos pueblos, ¿no? Decía una maestra, cuando pensaba en estas fechas, que ella, por ejemplo, sí se identificaba con ambas partes, ¿no? Porque hay veces que precisamente con estas conmemoraciones solamente nos ubicamos de un lado de la historia y decimos, es que nosotros estábamos aquí, nos referimos a nuestros antepasados, ¿no? Pero a nuestros antepasados indígenas, decimos, nosotros estábamos aquí. Pero decía esa maestra, sí, parte de mí estaba aquí, parte de mí iba en ese barco. Entonces, eso me gustó mucho y siempre lo retomo de esta maestra, porque es cierto, parte de nosotros también llegó en ese barco, parte de nosotros también cometió esas violencias, que les digo, no por eso, no porque sea parte de nosotros vamos a justificarlas, no, hay que reconocerlo, hay que ser autocríticos, y también hay que reconocer que de la parte de nosotros que estaba aquí, en nuestra ascendencia, porque digo, pues ya igual ya no somos los mismos, pero en nuestra ascendencia, sí, también había pueblos que se portaban, pues más gandallas con otros, ¿no? De hecho, bueno, pues en lo que podemos leer sí había desacuerdos con los mexicas, precisamente por ser así, ¿no? Y fíjense, no era tanto por los sacrificios humanos, porque luego, esa es otra parte, y es una falacia, así como lo dicen, porque nos dicen, no, es que
se aliaron estos pueblos que estaban en contra de los mexicas porque ya no querían que hubiera sacrificios humanos y bueno, pues como no los tenían de la parte europea fue por eso, pero no, fíjense que no. Ellos también tenían la misma cosmovisión religiosa y también hacían sacrificios de su parte, entonces para ellos el problema no era eso. El problema, bueno, por lo menos de acuerdo a Bernal Díaz del Castillo, era el desacuerdo por los impuestos y por lo gandallas que eran cuando iban a cobrarlos. Entonces era someterlos de esa manera. No tanto por lo de los sacrificios, porque también recordemos, ¿no? Cuando fue Pedro de Alvarado a liberar a los que ya estaban ahí en el Templo Mayor para ser sacrificados, pues ellos se extrañaron muchísimo, decían, pero ¿por qué nos quieres liberar? O sea, nosotros al ser sacrificados pues iban a ir así como a lo que para nosotros ya en una cultura cristiana es el cielo, ¿no? Entonces, para ellos eso no era malo y pues ya más bien lo sacó y eso no les gustó. Entonces, como les digo, compartían esa misma cosmovisión religiosa. Lo que les desagradaba era otro tipo de dominación. Y bueno, pues se unen con los españoles, pero después, y al principio sí les cumplen, porque Cortés era su aliado, entonces incluso se iban a quejar con él y él, decía, no, pues sí, son mis aliados, por ejemplo, los tlaxcaltecas, entonces voy a defender la parte de los nobles tlaxcaltecas, ¿no? Los que tenían más. Pero posteriormente pues se fueron muriendo, ¿no? Estos protectores se fueron perdiendo esas alianzas y también empezaron a someter a parte de ellos, ¿no? Incluso a veces se les hacía juicio, supuestamente de herejía, antes de que se pudiera juzgar a los indígenas, porque después llegó una ley de que no, en ese aspecto de herejía, pero sí, se les hacía eso para quitarles los bienes que ya habían obtenido. Entonces, pues sí, o sea, tampoco, o sea, los que venían de conquistadores no lo hicieron tanto por ayudar, ¿no? Porque también a esa falacia a veces hemos llegado de parte de un hispanismo mal entendido, que dicen, no, es que llegaron para cristianizar, para quitar los sacrificios. Eso no era su móvil era económico. Ellos, claro, tuvieron que pedir la autorización del Papa, y cómo lo iban a hacer, bueno, pues con eso, pues sí, fue un pretexto, ¿no? Decir, vamos a evangelizar, y esa fue la parte que hicieron los frailes. Pero realmente, bueno, pues también estaba esa cuestión económica, una cuestión de conquista y de sacar aquí materia prima, de poder hacer pues un nuevo mundo, ¿no? Decían ellos, una nueva España, pues ya dominada, por ellos. Y aquí ya muchos también se iban a buscar fortuna, ¿no? Y era más fácil en algunas ocasiones. Entonces, sí, no, tampoco eran hermanitos de la caridad de que dijeron, no, es que vamos a nada más por eso, ¿no? Y bueno, pero también hay que comprender que eran personas de sus tiempos. Entonces lo que vamos a conmemorar mañana, pues este encuentro, pues sí, también Colón era un hombre de sus tiempos, era esclavista, o sea, porque todos ellos, sí tenían esa mentalidad. Y sí, lo voy a decir, ya lo dije en otro video, entonces fregó a bastantes, comunidades ahí en el Caribe, ¿no? Porque queriendo sacar precisamente ese beneficio económico. No tocó ya el continente, no tocó las costas, pero sí en esas islas también sí llegaron a hacer varias barbaridades. Entonces es eso, ¿no? No es Colón un héroe impoluto, como también se cuenta de la parte del punto de vista europeo, de decir, miren, es que hizo esta gran hazaña. Sí la hizo, pero también se portaba ahí con sus gandalleses, eso hay que reconocerlo, ni modo, ¿no? Hay que tener un poco, pues equilibrar estas partes, ¿no? Para la historia. Y pues en este caso por eso también les hablé acerca de la historia de larga duración. Y no solamente Braudel lo consideró así, él le dio un concepto más específico. Pero ya, por ejemplo, Droysen hablaba de las huellas del pasado. Y en una clasificación que él hacía, pues no solamente son documentos, no solamente son vestigios, no solamente son monumentos, son también estructuras, y en las estructuras también incluyen las leyes, incluyen modos de educación, y eso, bueno, ya después con Braudel va a ser definido un poco más, ¿no? De decir esta estructura de una historia de larga duración. Entonces por eso les digo, o sea, la conquista, si todavía seguimos con esas ideas mentales, aún está ocurriendo. Cada vez que te dicen consíguete un extranjero para mejorar la raza, la conquista está ahí en nuestras mentes y permaneció a pesar del México independiente. Entonces eso habría que pensarlo, ¿no?
Reconocer, sí, que somos producto de ambos pueblos, y no solamente de esos dos, sino de muchos más que han contribuido también a una pluriculturalidad, pero también hay ideas que no son tan justas y que hay que cuestionarlo, ¿no? Y también para eso sirve la ciencia, para que te diga, ¿sabes qué? No es cierto, biológicamente ninguno es mejor. Entonces no puedes justificarlo con eso. O sea, eso lo hacían, por ejemplo, los nazis, ¿no? De decir somos la mejor raza, entonces por eso nosotros debemos de prevalecer. Entonces no caigamos nosotros en lo mismo, en prejuicios así, ¿no? Que igual, o sea, nosotros no vamos a hacer un campo de concentración así, pero de todas formas, o sea, no hay por qué dividir socialmente y pensar que uno es mejor que otro. A un amigo también a mí me hablaba de que igual, o sea, a lo mejor también nosotros éramos un poco autorracistas porque nos considerábamos pues de una manera inferior y siempre queríamos estar cambiando. O también se ve, por ejemplo, en los medios, ¿no? O en las películas, la mayor representatividad, a pesar de que somos, la mayoría de los mexicanos somos morenos, en la representatividad en los medios, pues es de personas más blancas, o en los anuncios, acuérdense, ¿no? Había un anuncio de un avión, creo que era Aeroméxico, no me acuerdo cuál era, pero decía, no, pues se solicita a alguien, blanquito, look tipo Polanco, ¿no? Algo así decía, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No? O sea, estos estratos ahí sociales y poner esto, y personas más morenas, pues sí, solamente decían, bueno, pues puedes estar ahí en un anuncio, pero es un anuncio de ayuda social, ¿no? Siempre identificándolos con los más pobres económicamente. Porque además, en cierta forma, así está organizada la sociedad, lo cual es injusto. Entonces, quitémonos esas cuestiones de la mente para ya terminar con esta conquista. Es un modo de colonización. Entonces, quitarnos lo que no nos sirve. Reconocer los aportes que sí han sabido preservar nuestra cultura. Y en ese aspecto, por ejemplo, pues está también en parte del arte, en parte de la gastronomía, parte de la ciencia. O sea, eso es algo que podemos preservar, ¿no? Lo que no nos sirve, que ya son como taras mentales, eso sí, deberíamos de saber reconocerlo y decirle adiós, ¿no? Adiós a este tipo a esta parte de la conquista que realmente pues fue injusta. Y reconocer los aportes que sí. Y bueno, pues yo me despido. Y bueno, pues tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de este crisol de culturas, que es el Día de Muertos, que fue un sincretismo de las costumbres que había aquí, prehispánicas, y también pues ya después se mezcló con lo religioso, con el Día de Muertos. Y bueno, también esto de el Halloween viene de nuestros vecinos del norte, pero viene también de Europa. Ahí también está el Samhain. Y bueno, pues ya me voy a despedir porque ya vienen, creo que, a cenar. Así que ya mañana verán este video. Y bueno, pues los poquitos que estuvieron por aquí ya vieron también algunos de los artilugios, ¿no? Como esto que me andaba enseñando mi sobrina. Y nos vemos luego.